que tengan el libro Diálogo con los protestantes, este libro, página 41, vamos a ver brevemente otro tema. La Biblia y la tradición. Según las sectas, toda la palabra de Dios está en la Biblia, todo el plan de Dios, toda la verdad en la Biblia, nada más que en la Biblia. Según ellos, todo lo que dice la Biblia es cierto, hay que cumplirlo. Fuera de la Biblia no hay nada seguro, nada verdadero, es un error. Ellos creen que la Biblia es algo que cayó del cielo o que fue escrito por Jesús, nada más. Antes que nada, ¿qué es la revelación? La revelación es la manifestación de Dios y de su plan acerca de la salvación. Dios se revela, Dios se manifiesta, Dios se da a conocer. Revelación. Hay una revelación natural, Dios se da a conocer mediante la naturaleza creada. Todo lo que vemos, el cielo, la tierra, el sol, la luna, las hormigas, el cuerpo humano, el corazón del hombre, el cerebro, todo nos da a entender que existe un ser superior, un ser poderoso. No es posible que todo lo que existe sea fruto de la casualidad. Una vez en una escuela, un maestro de la escuela, un profesor, decía: no crean en lo que dice el sacerdote, que existe Dios, que todo lo ha hecho Dios, no es cierto. Todo lo que existe es fruto de la casualidad. Por casualidad hay abejas, por casualidad existe el eclipse del sol, de la luna. Por casualidad nosotros tenemos la boca aquí. Hubiéramos podido tener la boca también para atrás, es lo mismo. Por casualidad tenemos los dos ojos adelante. Hubiéramos podido tener un ojo adelante y otro para atrás. Por casualidad tenemos los pies abajo. Que ha planeado todo, que ha hecho todo. Cuando uno examina el corazón, el cerebro, el ojo, no puede ser fruto de casualidad. Si yo voy a la casa y no encuentro a nadie, pero quiero saber, ¿vive alguien o ya no viven aquí? ¿Qué hago? Empiezo a observar. Si yo voy al baño y veo que en el baño hay telarañas, quiere decir, aquí ya nadie vive. Si al contrario, voy a la casa y veo sobre la mesa hay platos, cucharas, sobre la estufa está una olla con frijoles, que quiere decir, alguien vive, salieron un momento, van a regresar. Me fijo cuántos son los platos, tres personas viven aquí.
Así que yo, observando la naturaleza, observando todo lo que nos rodea, puedo decir, existe un ser superior, existe un ser inteligente, que nosotros llamamos Dios. Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículos 19 y 20. En realidad lo que se puede conocer de Dios no es un secreto para ellos, pues Dios mismo se lo dio a conocer. Pues si bien no se puede ver a Dios, podemos sin embargo desde que Él hizo el mundo contemplarlo a través de sus obras y entender por ellas que Él es eterno, poderoso y que es Dios. Observando la creación, yo entiendo que existe un solo Dios poderoso, inteligente, lleno de amor. También existe una revelación sobrenatural. Dios se sirve de ciertas personas escogidas para darse a conocer, para dar a conocer su plan, los profetas del Antiguo Testamento. Y después, dice San Pablo, Hebreos 1, capítulo 1, versículos 1 y 2, dice, Jesús es la plenitud de la revelación. Dios habló a nuestros padres en distintas ocasiones y de muchas maneras, por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por medio de su Hijo. Así que Dios se manifiesta mediante la creación y mediante ciertas personas escogidas, especialmente mediante Jesús. Jesús es la plenitud de la revelación. Jesús es el Evangelio de Dios, la buena noticia que Dios da a la humanidad. La buena noticia no es un libro, es una persona. Marcos 1:15, conviértanse y crean en el Evangelio. El Evangelio es Cristo. Marcos 8:35, el que da la vida por mí, por el Evangelio, por mí que soy el Evangelio de Dios. Vayan por todo el mundo y prediquen mi Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Una vez, hablando con un pastor de una secta, yo le dije, a ver, ¿qué cosa es el Evangelio? Jesús mandó a predicar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Él me contestó, la Biblia. No, Jesús no escribió la Biblia. Jesús no dijo, aquí está este libro, vayan, lean, anuncien, prediquen y cada quien funde su iglesia. No. Para que la salvación llegara a todo el mundo, Jesús fundó la iglesia. La iglesia llevará el Evangelio. El Evangelio es Cristo. La iglesia hará presente a Cristo en todo el mundo. Todo lo que dijo Jesús, todo lo que hizo Jesús es Evangelio de Dios. El Evangelio, la buena noticia. Vamos a ver algo que todos puedan llegar a la plenitud del conocimiento. Dios no se interesa solamente de un grupito, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. A ver, ¿alguna otra frase de Jesús? Hagan que todos sean mis discípulos y tantas otras frases. Allá se ve el amor de Dios. Jesús es Evangelio de Dios. Ahora, algo que hizo Jesús, algo que hizo, que manifiesta a Jesús como Evangelio, algo que hizo Jesús, la resurrección de Lázaro. ¿Por qué es Evangelio? ¿Qué me manifiesta acerca de Jesús? ¿Qué me dice la resurrección de Lázaro? Que Jesús es
en la resurrección de la vida, que Jesús es poderoso, tiene el poder de resucitar, es poderoso. Y segundo, que Jesús tiene amor, porque el amor sin el poder resuelve poco, el poder sin el amor resuelve poco. Hay tantos políticos que tienen poder pero no tienen amor. La mamá tiene amor pero no tiene poder. Frente al hijo que tiene cáncer, llora, no puede hacer nada. Y Jesús tiene amor y poder. Tiene un amigo muerto, lo resucita. Ama a su amigo y lo resucita, tiene poder. Así que aquí está el Evangelio, el poder de Dios, el amor de Dios. Expresión del poder y del amor de Dios. ¿Qué hizo Jesús para que el Evangelio llegara a todo el mundo? Según las sectas, la Biblia. Para que el Evangelio llegue a todo el mundo, basta la Biblia. Yo voy a la librería, compro la Biblia, leo la Biblia, predico la Biblia, bautizo, caso, descaso, ahí está todo. Hace 15 días era un borrachín, se entregó a Cristo, fue a la librería, compró una Biblia, y ya predica, ya enseña, ya bautiza, ya casa, ya descasa, vuelve a casar. En la Biblia está todo. No, no es así. Para que la salvación llegara a todo el mundo, Jesús fundó la Iglesia. Quien por primera vez anunció con poder, con fuerza, a Jesús como Evangelio de Dios. Por primera vez, ¿quién de parte de la Iglesia anunció a Jesús como Evangelio de Dios? ¿Quién? San Pedro el día de Pentecostés. Estamos a salvo. Jesús ha muerto, Jesús ha resucitado, Jesús está a la diestra del Padre, Jesús manda su Espíritu. Ese es el Evangelio. Tenemos la salvación, podemos salvarnos. Ahora bien, el Evangelio, que es Cristo, tiene que llegar a todo el mundo mediante la predicación. Los apóstoles recibieron el Evangelio y lo transmitieron. Los demás recibieron y transmitieron. ¿Cómo se llamó desde un principio el Evangelio? Se llamó tradición. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Dice San Pablo, lo que yo recibí, yo lo transmití a ustedes. San Pablo recibe y transmite. Después, recordamos también 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Lo que yo enseñé a ti en presencia de muchos testigos, tú enséñalo a otros que merezcan confianza, capaces de enseñar a otros. Timoteo recibe y transmite. Los que reciben, transmiten a otros. Este Evangelio llegará hasta el fin del mundo. Pero ¿cómo será posible sin errores? Claro, yo estaré con ustedes todos Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, dice San Pablo, cuidado con las tradiciones, pongan atención, guarden las tradiciones que han recibido de nosotros, de viva voz o por escrito. Así que las tradiciones, el Evangelio transmitido que viene de viva voz o por escrito es lo mismo. Pasan los siglos, pasan los años y se escriben muchas cosas, muchas partes de la tradición están puestas por escrito. Y entonces en el pueblo de Dios surge la idea de que algunos escritos son sagrados,
como algunos escritos del Antiguo Testamento, escritos sagrados, por ejemplo las cartas de San Pablo, algunos otros escritos. En cada comunidad había ciertos libros considerados sagrados, palabra de Dios, inspirados por Dios. A un cierto momento interviene la jerarquía de la Iglesia. Sobre algunos libros hay dudas. Después la lista no es igual en todas las comunidades. Y entonces el Papa Dámaso I, año 382, toma la decisión. También considera palabra de Dios algunos libros sobre los cuales había alguna duda, y surge el Nuevo Testamento. Después le añade el Antiguo Testamento tomado de la versión de los 70, que incluía también algunos libros sobre los cuales había alguna duda, y entonces sale la Biblia. Ta Biblia, los libros sagrados. Primero Cristo, después la Iglesia, después la tradición, después la Biblia. Las sectas que hacen, toman la Biblia y rechazan la Iglesia, rechazan la tradición. Y con la Biblia interpretada a su modo, cada quien presenta su evangelio a su modo, y por eso hay tantas contradicciones. Así que no podemos aceptar la Biblia sin aceptar la Iglesia. La Biblia no cayó del cielo, la Biblia no la hicieron los apóstoles. En la formación de la Biblia está el papel de la Iglesia católica, de los obispos, del Papa. ¿Cómo sé yo que aquellos libros son inspirados por Dios? Dicen las sectas, porque está escrito allá, cada escritura está inspirado por Dios. Pero ¿quién me dice a mí cuáles son los libros inspirados por Dios? Lo dice la Biblia. No, antes los libros estaban sueltos, no fueron escritos por la misma persona al mismo tiempo, no. Allá había un libro, allá había otro libro, había muchos libros. Además, no todos los libros que se presentaban como palabra de Dios fueron aceptados como palabra de Dios, no. Había el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Santo Tomás, había muchos libros que la Iglesia rechazó, considerados como libros extraños, que tenían cosas extrañas a la fe. Aquí vemos el papel de la Iglesia en la formación de la Biblia. La Iglesia hizo la Biblia, colaboró en la formación de la Biblia, la Iglesia interpreta la Biblia, porque Jesús encargó a la Iglesia de predicar el Evangelio. Dicen las sectas, todos podemos predicar el Evangelio. No todos, no cualquier persona. Solamente el Evangelio está encargado a la Iglesia que Cristo fundó, dirigida por los apóstoles. Los demás lo pueden hacer en buena fe, algo van a encontrar, pero seguramente no tienen ninguna garantía de enseñar la verdad auténtica. Y por eso en las sectas hay cosas buenas y también cosas malas, hay también errores, hay también confusiones. La verdad, el evangelio auténtico solamente en la Iglesia católica, dirigida por los sucesores de los apóstoles. Ellos tienen el encargo de predicar el Evangelio, ellos tienen el encargo de cuidar el Evangelio, ellos tienen el encargo de interpretar la Biblia. Claro que hay ciertas verdades que no están claramente en la Biblia. Por ejemplo, el purgatorio, hay algunas citas. Por ejemplo, la Inmaculada Concepción, María Asunta al cielo. Las sectas dicen, ¿dónde la Biblia dice Inmaculada Concepción? ¿Dónde la Biblia dice que María fue asunta al cielo? Es la Iglesia que desde un principio así ha creído, así ha interpretado la enseñanza de Cristo y de los apóstoles. En la Biblia se dice, por ejemplo, llena de gracia, con relación a María, llena del amor de Dios.